Vamos a preparar el tejido para luego ubicar los moldes y poder empezar a cortar. Entonces, como les decía en el video anterior, es muy importante que la tela esté lavada previamente, porque así evitamos que luego se nos encoja la prenda o destiña y nos manche otras telas, la máquina, las manos. También es importante que la tela esté planchada, ¿sí? Al plancharla la volvemos a estirar. Es decir, no vamos a recuperar lo que la tela encogió con el lavado, pero sí estiramos las arrugas y todo lo que haya quedado del lavado. Bien, una vez que hicimos todo eso, vamos a doblar la tela al medio, así como yo la tengo ahora. La vamos a doblar al medio con el derecho hacia adentro, por las dudas que vayamos a marcar. Y vamos a doblar por los orillos. Vamos a juntar los orillos. El orillo de la tela es esta parte que puede venir así, como con pelitos. Si es estampada, fíjense que ahí ya no llega el estampado. Puede venir con agujeritos, unos agujeritos. Esos agujeritos se los dejan las máquinas que las estampan, que las planchan. O a veces viene el orillo un poquito más durito que el resto de la tela. Entonces la vamos a doblar al medio juntando los dos orillos de la tela y vamos a comenzar a ubicar nuestros moldes. Fíjense que al doblarla al medio tiene que quedar bien derechas los dos extremos, ¿sí? Tienen que quedar paralelos. Y una vez que lo doblamos bien al medio, vamos a comenzar a ubicar los moldes. Yo acá tengo todos mis moldes. La manga, el bolsillito, le voy a hacer bolsillo, el cuello camisero y la delantera y la espalda. Entonces siempre vamos a comenzar ubicando los cuerpos y luego al final todo el resto de las piezas de la moldería. Entonces esto lo voy a dejar por acá y voy a empezar ubicando los cuerpos. Bien, yo acá tengo un doblez de tela, entonces ese doblez lo voy a aprovechar para ubicar la pieza trasera, ubicándola al doblez para que me quede toda entera, porque es un vestido que la parte de adelante está abierta, entonces no necesito el doblez para el delantero. Bien pegadito al doblez, no puedo dejar nada de margen, ¿sí? Porque si yo dejo esto, lo que estoy haciendo es agrandar la prenda, ¿sí? Le estoy dejando centímetros de más y eso hace que la prenda luego quede más grande. Entonces bien al doblez. Acá nos vamos a dar cuenta si tenemos que acomodar la tela, porque hay telas que son un poco más complicadas y se mueven. Al ladito de este voy a ubicar el delantero. Si yo no puedo hacer esto, significa que mis moldes miden más que el ancho de mi tela. Entonces, en ese caso, yo tendría que tener más tela para ubicar la otra pieza por debajo. En esta tela que me sobra, ubicaría la manga, el cuello, los bolsillos, todo eso. Si le voy a hacer un lazo, lo ubico todo ahí. Pero entonces, acá está más visual. Si mis moldes no entran en el ancho, necesito dos largos de vestido por esta razón. Yo lo voy a ubicar al lado porque me entran, ¿sí? Si bien me entran apretaditos, como con poco margen de costura, lo voy a ubicar ahí al lado. Entonces, ahora lo sujetamos con alfileres y voy a cortar dejando 1 centímetro de margen a todo alrededor, ¿sí? Incluso en esta moldería mía, yo acá en la vista no le dejé margen, así que le voy a dejar 1 centímetro de margen, pero yo en el video, cuando trazábamos la moldería, les dije que en este borde sí lo dejen para no olvidarnos. Así que no les confunda eso, porque yo voy a dejar 1 centímetro, pero ustedes, si lo hacen como en el video, no deberían. Ahí ya le coloqué alfileres a las dos piezas, pero me estaba olvidando de algo súper importante. Yo ubiqué el trasero al doblez. El problema está cuando vamos a ubicar el delantero, que no tenemos borde. Tengan en cuenta que esta línea tiene que quedar paralela al orillo, ¿sí? No puedo ponerlo torcido al molde para, por ejemplo, una cuestión de ahorrar tela. Esto siempre tiene que quedar derecho. Eso significa cuando ponemos los moldes al hilo, que
la línea, en este caso esta línea vertical que tiene el molde, que está a 90 grados con el orillo, esta línea está paralela al orillo o paralela al doblez, porque estas dos líneas también tenían que estar paralelas. Entonces, la forma correcta sería medir desde el orillo hasta este borde, que siempre tenga la misma medida, ¿sí? Entonces, así me aseguro haber puesto el molde correctamente. Entonces ahora, sí, una vez que está bien colocado, voy a cortar dejando 1 centímetro de margen de costura. Ahora voy a cortar el resto de las piezas, ¿sí? Yo acá tengo el resto de la tela que me sobró de lo que corté recién, pero me alcanza, pero me queda todo medio justo para cortar todo, ¿sí? Yo tendría que ubicar ahí y no me entra el cuellito. Entonces lo que voy a hacer es cortar sobre este tejido, que lo tuve que comprar luego, por eso les digo que midan todo antes. Acá me entra todo perfecto. Le voy a poner 2 bolsillos, el cuellito, incluso me alcanza para hacerle un lazo, si no el lazo lo saco de allá. Bien, voy a doblar la tela al medio como hice con el otro. Acá ya está doblada al medio, pero le voy a poner el derecho hacia adentro. Esto no es tan indispensable, pero algo que no les dije antes cuando corté los otros moldes es al dejar el margen de costura, si ustedes no están cancheras de dejar de hacerlo a ojo, ¿sí? Yo lo hice a ojo, pero si ustedes no están tan cancheras de hacerlo a ojo, lo ideal sería que lo marquen con una tiza de modista, con un jaboncito. Si tienen esas lapiceras que se borran con calor, van marcando todo el centímetro alrededor del molde y de esa forma les queda el margen más parejo. Por eso se hace del revés, ¿sí? Entonces, si lo van a marcar, doblamos la tela con el derecho hacia adentro. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Las piezas que a mí me quedan por cortar van todas por 2, ¿sí? Pero ninguna va al doblez. Entonces voy a ubicar la manga tendría que ubicar el centro de la manga, que estaría por ahí, y ese centro tiene que quedar al hilo, como les expliqué antes. Ese centro tiene que quedar paralelo al doblez o paralelo al orillo, ¿sí? Con el bolsillo lo mismo, lo tengo que ubicar derechito. Y el cuello camisero también van 2. Y también el centro de nuestro cuello camisero, que era ahí por donde lo habíamos trazado, tiene que quedar al hilo, o sea, paralelo al doblez o paralelo al orillo. Entonces, una vez que ubiqué todos, siempre dejando el espacio adecuado para los márgenes de costura, sujetamos con alfileres para que no se nos mueva. En este tipo de tela, ya sea un lino, un crepe, una seda, lo que estén usando va a tener caída porque el modelo de vestido lo necesita. Entonces tenemos que asegurarlo con alfileres, porque si nos hacemos las cancheras después cortamos mal. Y una cosa, un tip súper importante a la hora de cortar es primero sujetarlo con alfileres, pero no poner un alfiler al lado de otro, porque eso hace que el molde se arrugue y nos quede como ondulado, ¿sí? Tiene que quedar plano el molde. Y cuando estamos cortando, no levantar la tela, no hacer esto, y no levantar la tijera de la mesa. Esos son tips para cortar lo más derecho posible. Después lo que yo hago es que la mano, cuando estoy cortando,
siempre me quede del lado contrario a los moldes. Es decir, si yo voy a cortar esto, voy a ir cortando en este sentido. Si voy a cortar la manga, voy a cortar así. Porque si corto así, ¿sí? Corto la manga así, lo pongo de este lado como ejemplo, la misma mano me va a ir chocando con la moldería y se me va a empezar a levantar, y ahí es cuando empiezo a cortar mordiendo y no nos queda el corte parejo. Esos son algunos truquitos como para que vayan practicando. Tal vez no les salga de una, pero bueno, son trucos que funcionan, pero también eso va en cada uno. Cada una tiene que practicar para encontrar su forma correcta de cortar. Así que bueno, le coloco alfileres a esto, voy a cortar y ya tenemos todas las piezas de la tela principal cortadas. Bueno, acá ya tengo todo cortado. Con lo que me sobró corté un lacito que tiene todo el ancho de la tela, ¿sí? Si lo quieren hacer más largo o necesitan que sea más largo, van a tener que unir dos piezas. Hice entonces una tira de todo el ancho de la tela por unos 7-8 centímetros para que me quede de 3 centímetros aproximadamente el lacito. Lo que voy a hacer ahora es marcar los centros de los moldes, ¿sí? Me va a venir bien hacerlo ahora, que todavía tengo el molde que tiene marcada el centro. Voy a marcar el centro de la manga, el centro de los cuellitos, arriba y abajo, el centro de la pieza trasera, y voy a marcar en el delantero, esto se lo voy a mostrar así, voy a marcar en el centro delantero dónde termina el cruce y dónde empieza la vista, ¿sí? Porque eso es donde yo tengo que doblar. Entonces necesito la marquita para saber por dónde voy a doblar. Además, en esta partecita es donde va la entretela, que ahora la vamos a cortar. Entonces, en el delantero le voy a hacer un tajito, así, apenitas, ¿sí? Que no sea del tamaño del margen, ¿sí? Apenas un tajito para que yo sepa dónde tengo que doblar. Entonces voy a hacer ahí. En el centro del trasero le voy a hacer un piquete, que es cuando hacemos un cortecito en diagonal. También tiene que ser chiquitito. En la manga, como la tengo así abierta, le voy a hacer un tajito también. Ahí. A los pellitos voy a agarrar un piquete para hacer esto. En el centro le hago un cortecito. Ahí y arriba también. ¿Sí? Un cortecito ahí apenas para que yo sepa cuál es el centro. Eso me va a servir luego para la confección. ¿Sí? Una manga, bien. Ya tengo todos, al lazo no, y al bolsillo también. Les muestro el bolsillo. El bolsillo yo hice, como les dije, 13 por 15 más o menos, y luego le dejé ya lo que es dobladillo, o sea que el molde tengo que doblarlo por ahí, ¿sí? Esto es margen de costura. También le dejé un doblez porque voy a hacer así y así. Entonces, si lo hacen así, esto tiene unos 2 o 3 centímetros, también marcamos donde empieza el doblez, de esta forma. Y listo. Entonces ahora ya podemos sacar los moldes de la tela. La entretela de pegar se corta sin márgenes de costura, así que vamos a cortar al ras del molde. Entonces vamos a necesitar uno solo del cuellito camisero, una sola pieza del cuello, porque de las dos piezas una sola va entretelada, y una tirita, que yo acá ya tengo una cortada, que sería para la vista. Lo que nosotros teníamos de la vista para el cruce, que en este caso es toda esta partecita, que medía 3 centímetros, si le habíamos dejado el cruce de 1,5, esta vista es de 3, que es lo que va para adentro. Esta vista tampoco va con márgenes de costura, es decir que tiene que tener el largo del vestido por 3. No hay que sumarle el margen de costura.
Entonces acá ya tengo las dos tiritas para la vista del cruce y una pieza para el cuellito. En el próximo video vamos a comenzar con el entretelado, que es pegar la entretela a las piezas de la tela. Vamos a comenzar a pegar la entretela. Entonces, como habíamos cortado solo una pieza de entretela, lo vamos a pegar solo en una de las partes. La otra tiene que quedar sin entretela, ¿sí? Entonces la vamos a apartar para allá y vamos a ubicar la parte que se pega de la entretela, ¿sí? Recuerden que es la parte brillosita, que en este caso es la que tengo acá arriba. Entonces voy a poner la tela con el derecho para abajo. En este caso, fíjense de ponerlo derecho, porque la fibrana o lo que estén usando, todas las telitas estas con caída, suelen hacer lo mismo, ¿sí? Que por ahí nos queda chingadita. Entonces, la tenemos que poner lo más derecho posible, porque si nosotros la tenemos torcida, pegamos la entretela, primero que la entretela no va a quedar bien, ¿sí? Nosotros tenemos que pegar la entretela dejando todo el margen de costura que sobre, ¿sí? El margen de costura siempre tiene que quedar regular, el mismo margen en todo. ¿Cómo se pega la entretela? Cuando pegamos entretela es importante que la plancha esté caliente. No muy caliente, porque en este caso, bueno, también pueden ponerla bien caliente con un trapo de algodón por encima, ¿sí? Pero si van a planchar sobre la entretela, que no esté muy caliente, porque se nos va, esto está desenchufado todavía, se nos va a derretir la entretela y se nos va a quedar pegada a la plancha y vamos a tener que cortar otra vez. Primer punto, la plancha caliente. Y si está muy caliente, un trapo de algodón por encima. El segundo punto para que la entretela quede bien pegada es hacer presión, ¿sí? Yo esto de planchar así como cuando plancho la camisa no sirve, porque no me va a pegar la entretela, ¿sí? La entretela necesita que yo apriete, haga presión, ¿sí? Presiono y levanto, presiono y levanto, presiono y levanto. Acá no me va a planchar porque, como les dije, está desenchufada, pero les quería enseñar la técnica. Y después podemos ir del centro hacia los bordes. Levanto, presiono del centro hacia los bordes, ¿sí? Porque los bordes, si yo los dejo medio pegaditos, se empiezan a despegar, se empieza a despegar todo por ahí, se despega todo. Una vez que planchamos todo, que la pegamos, es importante dejarla que se enfríe quieta. Si yo caliente la levanto, se despega porque la entretela todavía está caliente, el pegamento todavía está débil y no se va a pegar, ¿sí? Se va a despegar, digamos. Así que esos puntos. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo ubicar las tiritas estas en la vista y dejando los márgenes, respetando los márgenes de costura. Bien, acá yo ya tengo la pieza delantera, entonces al igual que el cuellito voy a agarrar una sola. En este caso la entretela la voy a pegar en los dos, pero ahora voy a comenzar con uno. Y recuerdan que yo le había hecho unas marquitas, que ahí es donde empezaría la vista, ¿sí? Entonces eso ya me sirve de guía para pegar la entretela. Otra cosita, lo mismo que con el cuello, que la prenda esté derecha, ¿sí? Porque vieron que esto hace así. Si yo pego la entretela estando esto así, me va a quedar todo torcido. Entonces, tratar de dejarlo bien derechito. Ubico la parte, el pegamento hacia abajo, o sea, el pegamento tiene que quedar sobre el revés de la prenda. Y voy a ubicar este borde en donde está el tajito, ¿sí? Ahí. Fíjense que esto que me sobra es el margen de costura, que tampoco tiene que tener entretela porque se tiene que doblar por ahí, ¿sí? La entretela me va a servir como guía para saber por dónde yo tengo que doblar después. Entonces yo voy a doblar ahí
y después voy a doblar así. Y de esta forma se me hace la vista, ¿sí? Entonces, bien derechito voy ubicando la entretela en la vista, dejando el margen de 1 centímetro y ahí el tajito. Y hago lo mismo, presiono y levanto, presiono y levanto, presiono y levanto. Es importante pasarle varias veces porque según la calidad de la entretela hay algunas que necesitan más o menos calor, ¿sí? Pero sí pasarle varias veces para asegurarnos que quedó pegada. Y de esta forma nos tiene que quedar el entretelado. Fíjense que en el cuellito está pegadito, dejé todo el margen libre, ¿sí? En una sola pieza, y la vista del delantero también tiene libre el margen de costura. Esto se tiene que doblar por ahí, entonces la entretela nos sirve para saber por dónde doblar y luego tenemos que doblar nuevamente por acá. Entonces esto que nos queda con entretela es donde van a ir colocados los botones y los ojales. Bueno, entonces en el próximo video vamos a comenzar con la confección.